Voy a comenzar con la grabación. Done on purpose. Bueno, un segundo, vamos entonces a ir con la transmisión en vivo, a ver si no se nos daña esta presentación. Trácata, aquí vamos con esto. Dice que se toma unos minuticos, pero bueno. No sé qué están viendo en la pantalla ustedes ahí. Cuéntenme, Pastor Fernando. Yo Ahora estoy pues, viendo a Willy en una motocicleta. Y al pastor Sergio. ¿No más? ¿No se ve en la presentación en galería? No, no, No. Ok. no se ve. Hola, buenas Ahí, noches. ahora sí se ve o no. Hola Willy, ¿cómo Hola estás? Willy, tremenda Hola, moto, Willy. Gusto Willy. verte. Hola Willy. Muchas gracias. Me gusta en verlos a todos. Ya me das un ride en eso. Claro que sí. Se dictan clases también si necesitan. ¿Todos están viendo la presentación de galería o no? Yo la veo. Yo la veo, sí. Sí, todos, ¿cierto? Ok. Ya estamos grabando, entonces hoy vamos a presentar el capítulo 22. No sé por qué no arranca todavía la, la transmisión. ¿Pagaste la cuenta? Sí, claro. Y sí, claro, aquí la he Hay visto. Carlitos, hay Carlitos. Este viejo de 60 no cambia, ni va a cambiar. Qué guerra la que le daba al Espíritu Santo, ay Dios. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar el capítulo y vamos a tratar de enlazar porque no sé por qué no arranca la transmisión. Hemos pagado la cuenta, por fortuna, pero no arranca la transmisión en vivo. Entonces, mire, el capítulo 22 es con el cual finalizamos nosotros el Apocalipsis y hoy lo presenta como siempre Fernando Barberi, que hicimos un gran descubrimiento en este Apocalipsis porque Fernando nos ha presentado estas clases desde el 1 hasta el 22 de manera magistral y ha sido muy apasionado, muy juicioso en el tema, muy disciplinado. Hemos aprendido esto del tema y hoy pues con toda seguridad no será la excepción. Entonces, hoy hay unos elementos muy importantes en este capítulo 22, que es el capítulo que tiene que ver con el cierre, con elementos como el río de agua de vida, el árbol de la vida, la gloria de Dios y el Cordero, el llamado final, la invitación universal, advertencias y promesas también que me imagino que hablará sobre eso el pastor Fernando, y el cierre del mensaje. Y como siempre, en el capítulo 22 presentamos los personajes principales. Tenemos 6 personajes principales en este capítulo 22, que es Dios en su trono, como fuente de luz, vida y gloria, el Cordero Jesucristo, central en la visión que da testimonio de su pronta venida, Juan, pues el apóstol que recibe la revelación y transmite la visión, el ángel que guía a Juan y confirma la autenticidad de la profecía, y los siervos de Dios que representan a los creyentes fieles que reinarán con él. Y los sedientos, que incluimos estos personajes dentro de la lista como aquellos que son llamados a recibir la vida eterna. Entonces vamos a pedirle al pastor Sergio que nos conduzca en oración y arranca Fernando Barberi con esta maravillosa presentación. Adelante, Sergio. Desde Argentina, para mayores señas. Bueno, oramos, tenemos este privilegio de orarle al Señor y de invitarlo a que sea el protagonista de este último capítulo del Apocalipsis en esta noche. Señor, te damos gracias. Queremos estar con gratitud presentados ante ti, dándote, Señor, toda honra y toda gloria. Gracias al Cordero. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque podemos hoy decir, hasta aquí nos has traído, Señor, y hemos estado de tu mano. Gracias, gracias. Nuestro corazón rebosa de gratitud y queremos entregarte, Señor, junto a todos los hombres de valor y a las personas que ven a través del canal de YouTube esta preciosa ponencia del pastor Fernando Barberi. Lo bendecimos, bendecimos la vida del pastor Fernando, la sabiduría que viene del cielo y se inserta en su inteligencia para que pueda transmitirnos, Señor, todo lo que tú pusiste en su corazón. Queremos entregarte nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, declarando, Señor, generaciones de bendición. Señor, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de estudiar libremente tu palabra y que tu palabra sea luz
a nuestro caminar, como dice claramente tu palabra, Señor. Ahí, Señor, nos muestra el camino y siempre nos da la rectitud de nuestras sendas. Te agradecemos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Bueno, mis amados, muy buenas noches. Qué bendición haber logrado llegar al final del Apocalipsis, Pastor capítulo Fernando, 22 para hoy. Pastor Dime. Fernando, un minutico antes de que comience, por favor, me da un chancecito a ver si podemos comenzar la transmisión en vivo. A ver Ok, si usted, ok. Tú usted me va dices hablando cuándo. y va contando como un comentario sobre la introducción de lo que va a hacer, a ver si podemos transmitir. Siga hablando, por favor, a ver si lo escuchamos. Bueno, para mí es es un honor como maestro terminar las cosas que comienzo y sobre todo que ustedes hayan estado tan pacientes durante todas estas conferencias apoyándome y dándome el feedback para poder estudiar y aprender más. La experiencia personal es que yo nunca había tenido una interacción tan fuerte con la profecía. Y en este capítulo 22 vamos a hablar que el Señor considera a sus profetas santos y a través de los profetas nos ha mostrado todo su mover desde Génesis hasta Apocalipsis, y nosotros tenemos la necesidad, la obligación y la responsabilidad de estudiar a los profetas. El caso de Zacarías, que habla muy bien de estos tiempos, Daniel, lo mismo las profecías de nuestro Señor. Así que llegamos al final, llegamos a lo prometido por Dios. Él es el principio y el fin. Y hoy vamos a ver que lo que Él dijo, lo que Él prometió, que hay un camino de vida y debemos escogerlo, pero hay un camino de muerte. Y llegamos al cielo, a la Nueva Jerusalén, a la patria celestial, de donde salimos del corazón del Padre, porque nosotros fuimos, antes de la fundación del mundo, fuimos concebidos en el corazón, en la mente de Dios. Y esto es lo que Dios tiene establecido, la Nueva Jerusalén para nosotros, su pueblo. Él creó esto para que nosotros disfrutemos. Cuando Él dijo en Génesis que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues nunca pensó que el hombre se apartara de Él, sino que tuviera su carácter, que conociera su palabra, que tuviera ese libre albedrío de decidir para Él. Y mira la recompensa. El capítulo 22 empieza, pero dice el versículo anterior, en el 27 del 21, dice que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es el libro donde yo pensaba diferente, que uno cuando aceptaba a Cristo lo colocaban en el libro de la vida, y eso tiene que ver con la humanidad, nada que ver. Nosotros fuimos inscritos en el libro de antes de la fundación de la creación. Entonces, lo que dice Apocalipsis, que fue para mí una tremenda revelación, es que no va a ser borrado aquel que camina, que cree en el Señor. Y Apocalipsis nos ha llevado a ese conocimiento del pacto de Dios con los hombres. Hoy llegamos al final, ya en el capítulo 21 veíamos los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, lo que Dios está preparando para la eternidad con su pueblo. Este planeta es temporal, esta vida acá es temporal. Los que más han durado, pues ya vimos Matusalén 969 años, pero vimos en un milenio que va a haber una cantidad el reino de Dios en la tierra. Y bueno, entremos al capítulo 22, dice, después me mostró un río. El mismo ángel que viene hablándole toda la revelación a Juan, le muestra un río limpio de agua de vida. Unos comentaristas dicen que ese río tiene que ver con el Espíritu Santo, cuando el Señor estaba en la fiesta y se les acabó, dijo, venid a mí y tomad de mí, que es el agua viva. Entonces ese río limpió la presencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Y en este capítulo vemos muy claramente las tres personas que son diferentes, pero el Dios Santo, que es uno solo. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. La sola palabra trono de Dios ya nos dice que ahí está el trono de Dios, la majestad, el Señor de los cielos.
el trono donde está el creador, el que origina todo, el trono de Dios y del Cordero. Entonces es el trono del Padre, el trono eterno, el Dios eterno, el presente eterno, el Dios presente eterno, y el Cordero también, como dice Colosenses, Él es el creador y por Él fueron hechas todas las cosas y fueron para Él y por Él subsisten. Así que el Cordero, exactamente co-creador con el Padre, estaban ahí en el trono. Ahora llegamos a ver lo que siempre hemos anhelado como creyentes, estar en la presencia del Padre, regresar al hogar, regresar a la casa del Padre, ya no temporalmente, sino por la eternidad. Versículo 2 nos habla que en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba un árbol de vida. Aquí hay algo sobrenatural. Como un río puede estar, como un árbol puede estar en medio de un río y el río está a los dos lados. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Así que había el río, tocaba a los dos lados y ese río produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Sí? ¿Me preguntaron algo? No. Y dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Si miramos el jardín del Edén, allá teníamos 2 árboles, y en el jardín del Edén, que era un jardín del esplendor, donde Dios entraba y hablaba con Adán y le colocaba en su corazón, en su conciencia, todo lo que tenía que hacer. Ahora, en este jardín de Dios, vemos un solo árbol. Ya no son 2 árboles, sino un árbol. Y al lado del jardín del Edén habían 4 ríos. Ahora no encontramos sino un río, que es un río que trae bendiciones, 12 frutos, que es la vida. Y hay un árbol que produce fruto cada mes, un fruto. Y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. ¿Por qué tiene que haber sanidad en las naciones estando ya en la Nueva Jerusalén? Bueno, estamos hablando del reino milenial, que lo entendimos. En el reino milenial, esos 1000 años, ahí habrán personas que fueron la iglesia glorificada después del rapto, judíos que pasaron el periodo de la gran tribulación, gentiles que pasaron el periodo de la gran tribulación, y ese árbol va a producir para esas personas no glorificadas esa sanidad a través de todas las naciones. Versículo 3 dice que no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Este versículo 3 nos hablan de los gobernadores, nosotros como reyes y sacerdotes. Oiga esto, nosotros vamos a servir y el trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella. O sea, vamos a estar exactamente en el lugar donde fuimos concebidos eternamente, porque cada ser humano es una persona eterna. Y el versículo 4 habla que verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Versículo 4 nos habla de la redención que fue ganada por el Cordero para nosotros, derramando su bendita sangre. Y me habla de una intimidad profunda. Tú y yo hemos tenido una relación de intimidad con el Señor maravillosa, unos más que otros, intimidad profunda, pero en ese día será la totalidad de la redención. Y en ese momento vamos a pensar como Dios, vamos a tener su carácter, vamos a ser ahora sí a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y dice que, y su nombre estará en nuestras frentes. Y dice, perdón, y su nombre estará en nuestras frentes, el nombre de nuestro Dios. Dice Apocalipsis que hay una piedrecita blanca que el mismo Señor le colocará a cada uno y tendrá un nombre nuevo. Ese nombre nuevo se refiere a que el pensamiento de cada uno de nosotros será el pensamiento de Cristo, la perfección. Nos conoceremos, estaremos en la plenitud y listos, mis amados, para estar en la eternidad con Él y sirviendo como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Versículo 5 dice que no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esto nos habla del conocimiento pleno, el estado original de la perfección. Adán lo tuvo,
en el jardín del Edén, pero ahora nosotros el jardín de Dios lo tendremos en la plenitud. No habrá allí más noche, porque no hay tiempo. En la noche se hizo para el planeta Tierra, para que el hombre trabajara y descansara, pero ahora estamos en la presencia del Señor, que es la luz del mundo, y la luz, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Él es la luz, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, ahí en estos primeros versículos, 5 versículos, está la descripción de nuestra patria, de nuestra final, de nuestra nueva dirección, de nuestra graduación, del lugar y el oficio que vamos a desarrollar. A partir del versículo 6 empieza el Señor a hablar y nos recuerda, para los que estamos leyendo antes de este tiempo, la importancia de la profecía. Y he sido enfático en decirles, no podemos entender el libro profético por excelencia, que es Apocalipsis, sin haber dado un repaso a toda la profecía que nos hablaba de esto. Aquí dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. La importancia entonces de la profecía, el Dios de los espíritus de los profetas, o sea, de los santos de los profetas. El Señor ordenó a su pueblo que siguieran la profecía muy de cerca. Es hermosísimo estudiar Zacarías y darnos cuenta cómo el Señor, todo lo que dijo está sucediendo, como es de claro a Daniel para nosotros, porque el Señor le revela a sus profetas las cosas que van a suceder pronto. Y una de las cosas que yo pienso es que también nos preparará y nos dirá el momento en que nos tomará para llevarnos, ya sea en el rapto o para llevarnos a estar con Él por la eternidad, porque el Señor no le va a ocultar nada a sus santos profetas. Y dice que Él ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Como empezó Apocalipsis, la revelación de Jesús y todo lo que Él tiene para nosotros, ahora llegamos al clímax, a la finalización, al total. Ahora ya estamos viendo cómo vamos a ser recompensados, no por nuestras buenas obras, sino por la obra, por la elección, por el llamamiento, por la justificación, por la glorificación, perdón, que Él nos ha dado a nosotros los que creemos en Él. Y se cumple la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo. Va a suceder pronto, no quiere decir que va a pasar algo, porque ya han pasado muchos años. Lo que dice el Señor es que así como se cumplieron todas las otras profecías, esta también tendrá su realización en el tiempo perfecto de nuestro Dios. Versículo 7. Es una advertencia para nosotros, los que estamos en la tierra, los que leemos, los que conocemos la palabra, y la importancia de nosotros es entrar más en una conciencia de que debemos de anunciar los eventos finales para que la gente esté apercibida. Usted y yo tenemos una misión: predicar, predicar, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y el Espíritu Santo es el que convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero tú y yo debemos hacerlo. El llamado de Apocalipsis es, si lo sabes, dilo. Si lo sabes, no te calles. Tienes que hacerlo. Y aquí vengo pronto. Y dice, dichoso, bienaventurado, felices, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No solamente guardarlas para nosotros, sino de nuestra gente, de nuestra comunidad, de las personas que Dios nos deja interactuar con ellos. Versículo 8. Entonces, el versículo 8 nos habla de Juan. Yo, Juan, el escritor de la carta de la revelación, ahora nos escribe ya al final. Yo, Juan, soy el que oyó y vio. Oyó y vio. Y como apóstol, él dice, y los apóstoles del Señor fueron testigos, lo oyeron, lo vieron y caminaron con él. Aquí está diciendo, yo, Juan, soy un apóstol verdadero, porque lo vi y oí al Señor, y ahora estoy oyendo y viendo estas cosas. Y después que las hube oído y visto, vuelve y lo repite, me postré.
Porque ¿qué más podemos hacer los seres humanos sino postrarnos ante la revelación de nuestro amado Señor Jesús? Juan tuvo el momento más maravilloso cuando estaba con Jesús, cuando en su encarnación. Pero en este momento lo está viendo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, la Omega, el principio y el fin, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo está viendo a la diestra del Padre en la majestad, al Altísimo Padre. ¿Qué tiene que hacer Juan? Postrarse para adorar a los pies. Pero vuelve y se equivoca. Del ángel que me postraba estas cosas. Por segunda vez Juan se equivoca. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas. Mira, a mí me parece esto maravilloso, que yo sea hermano en el oficio de un Zacarías, de un Daniel, de un Isaías, hombres que murieron por la causa del Señor con gozo. Y aquí me diga que somos hermanos de esos hombres, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Así que toda la creación y todos los hombres que Dios utilizó durante 1600 años para establecer el canon de la Biblia, para que sea el libro más vendido, para que sea el libro más difundido, para que el hombre lo vea, lo entienda, lo lea y lo guarde, para que sea bienaventurado, dichoso y feliz, y para que esté con él por la eternidad, tiene que adorar a Dios en todo tiempo. Dios no va a darle la gloria a nadie, no va a permitir que nadie toque su gloria. Todo lo que tú y yo hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, porque si hay algo que no glorifica a Dios, va en contra de su perfecta voluntad. En el cielo todo adora a Dios, todos adoran a Dios, toda su creación. Versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquí se abre en la eternidad un tiempo, no está sellado, pero ya está escrito hasta que llegue el tiempo, el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios. Me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro. ¿Y cuál es la profecía de este libro? Es exactamente la revelación de Jesucristo y todo lo que está de acuerdo a Jesucristo en los juicios, lo que era necesario el juicio para poder traer la nueva Jerusalén, el rapto de la iglesia, para traer el milenio y para establecer los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios hace cosas nuevas, pero no sé, el tiempo está cerca. Nadie puede saber ni el tiempo, porque es un periodo de preparación. Dios está viendo en cada uno de nosotros la diligencia, la intimidad que tenemos en discernir los tiempos que vivimos. Cualquier generación que estuvo un tiempo limitado en la tierra y no entendió los tiempos que estaba viviendo, fue porque no vieron la lectura en la palabra de Dios, porque no tuvieron intimidad con el Espíritu Santo a través de la lectura. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra. Así que es tiempo de ser oidores y hacedores de la palabra para entender en los tiempos que vivimos. Versículo 11. Aquí está otra vez el camino de la vida, el camino de la vida y de la muerte. Y le dice el Señor a estas generaciones, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Pero la palabra santidad, aquí nos está hablando de una vida apartada. Nosotros no vivimos en el pecado, pero somos pecadores. El que vive en el pecado es un pecador que no sale de su condición de pecado. Nosotros cometemos pecado, le pedimos perdón al Señor, nos duele y somos santificados. La palabra santificados, apartados, y entramos a la intimidad con el Espíritu Santo para que nos revele su perdón, su renovación, su inspiración y volver a caminar con él. Y aquí yo vengo pronto. Vuelve y lo dice varias veces.
¿Qué es lo que nos está hablando el Señor con esta interacción y nos está repitiendo? Tenemos que estar apercibidos. Levántate tú que duermes, alumbrar a Cristo. La iglesia tiene que despertar espiritual. Y una de las formas que yo pienso que para que la iglesia esté despierta es leer la palabra y estar viendo los moveres del Espíritu Santo a través de las naciones. Y hay una señal muy inequívoca, que es la cuando nos habla del pueblo de Israel y lo que sucede al pueblo de Israel, porque lo podemos pasar por la palabra de Dios y vamos a entender muchas cosas. Qué pesar que mucha gente de la iglesia han dejado al pueblo de Israel a un lado y han hablado de la teoría de colocar a la iglesia en el mismo lugar del pueblo, no, se me olvidó el nombre, ahora me sale, de quitar a Israel y colocar a la iglesia. Nunca, jamás puede suceder eso. La teoría del reemplazo no puede, porque la iglesia tiene que basarse en la palabra de Dios, que es un hablar del Señor al pueblo de Israel, para entender los tiempos, las sazones de los tiempos. Y si hay un pueblo que guía al cristiano, es el pueblo de Israel. Totalmente, es el pueblo de Israel. No hay otra nación que nos dé, porque esas naciones vienen, desaparecen, los imperios ya vimos, Daniel nos habló, sus imperios se acabaron, pero el pueblo de Israel permanece porque Dios es el que lo guarda. Por eso debemos orar por Israel y por la revelación que Dios tiene para ellos. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No solamente la recompensa de estar en los cielos por la eternidad, sino ¿qué hiciste para mí en la tierra? ¿Cuáles fueron tus talentos, tus dones? Te doté de dones, de talentos, ministerio. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los reprodujiste, los multiplicaste o los colocaste y los dejaste sin ningún rédito, si no se incrementaron? Y cuando no se incrementan los talentos y perdemos la recompensa, el Señor nos dice: siervo infiel has sido, nunca hiciste lo que yo te ordené hacer. Toda la capacidad que había del Espíritu Santo morando y sellando entre nosotros tiene que producir un fruto, porque el Señor, cuando llegó a Jerusalén y vio que la higuera no producía fruto, que es un árbol, es una señal inequívoca de Israel, cortó la higuera porque Él quiere que cada uno de nosotros dé fruto. Si estamos en la vid verdadera, como dice Juan 15, tenemos que producir fruto. Y ese fruto aquí nos dice que cada uno será recompensado según su obra. No una obra de salvación, una obra porque somos salvos y porque llevamos almas al reino de los cielos, a esta nueva Jerusalén. El versículo 13, muy parecido a Apocalipsis 1:18, yo soy el alfa y la omega. O sea, yo soy el Génesis y el Apocalipsis. Yo soy el principio, yo soy el fin. Yo lo dije, yo lo hago. Ustedes descansen en mí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¡Wow! Esta palabra hoy en mi vida personalmente toma una fuerza inusitada que antes no tenía. Ya confío completamente porque si Él dijo, Él lo hará y yo descanso en Él. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Qué felicidad saber que yo soy dichoso y tú conmigo, porque fuimos lavados en la bendita sangre del Señor y tenemos entrada al árbol, que es un tipo, un símbolo de la cruz de Cristo, donde dio su vida por nosotros, porque nos identificamos con Él en su muerte, nos identificamos y nos somos glorificados con Él en los cielos, y vamos a entrar por las puertas por las puertas como invitados, no como salteadores, sino por las puertas como hijos legítimos del Dios eterno, a las puertas de la ciudad. Muchos pensaban, a Santiago dice, bueno, queremos ir a esta ciudad, a este país, a trabajar, a hacer las cosas, y Santiago dice, si Dios quiere, dilo, si Dios quiere, porque no es donde queramos ir. La única ciudad que anhelamos como cristianos es la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y para ello debemos dividir. Los profetas
los patriarcas y los hombres que caminaron con Jesús eran peregrinos que tenían su mirada puesta en la gran ciudad, en el gran rey. Ellos decían, este mundo no es mi morada, no es mi ciudad, no es mi pueblo. Ellos seguían puestos los ojos en Jesús, Romanos 12, autor de la bendición, de la gracia, porque allá es donde yo voy. Esa es mi misión. El progreso del peregrino, para los que no lo han leído, es un clásico de la vida cristiana. Hay que leerlo, mis amados. O sea, el final es entrar por las puertas de la ciudad. Ese es el todo, el final. ¿Por qué, amados? Porque la sangre de Jesús nos limpió para que lleguemos a ese lugar. Versículo 15, hay otra observación. Más los perros, y está hablando aquí en este caso perros de afeminados, de personas que han cambiado, como dice Romanos 1, han hecho lo antinatural, estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, que han puesto a personas o a situaciones en el mismo lugar de Dios, y eso es terrible ante Dios, porque han dejado a un lado el Creador y se han ido tras la criatura, otro lo que hace el hombre, y todo aquel que hace y ama mentira, y la mentira, pues sabemos que el origen es el padre de la mentira. Ahora, en el versículo 16 comienza yo Jesús. ¡Qué maravilla! Es primera vez que encuentro en Apocalipsis, yo Jesús, yo Yeshua, yo Jesús, he enviado mi ángel. Está cerrando el libro y está certificando, yo lo hice, yo soy. Jesús es, yo soy. Yo he enviado mi ángel, mi mensajero, para daros a ti y a mí testimonios de estas cosas en las iglesias. Y nosotros los pastores, que somos esos ángeles de las iglesias, tenemos que hacer una difusión, querramos o no, de lo que Dios dice y preparar al pueblo que escuche para dar testimonio en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo negarnos a este mandato, por Dios? ¿Cómo negarnos a este mandato? Ahora sabes para qué somos nombrados ángeles, mensajeros o pastores o evangelistas o misioneros, para anunciar, porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17, esto es lo que deberíamos estar haciendo en todas las iglesias. Y perdónenme, les digo, no tanta cosa que el mundo nos habla y nos ensordece, pero mira esto, el Espíritu Santo y la esposa dicen, ven. ¿Cuál es la voz de la iglesia? ¿Cuál es la voz de la esposa? ¿Qué es la misión de la iglesia? De la esposa del Cordero. Decir, ven, Señor. Pero no solamente pedirle que venga, sino preparar a su pueblo para el encuentro con él. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, que está donde, en el cielo, en el río cristalino y hermoso, y está en él. Venid a mí, todos los trabajados. ¿Cuánta gente está sedienta ante nosotros y queremos solucionarle los problemas de inmediatez? Pero lo más importante es llevémoslos a la fuente de agua de vida, que es Jesús, para que tome de la vida gratuitamente. Permítame hacer un paréntesis. Traje un hermano muy hermoso. Este fin de semana vino a celebrar mi aniversario 21 de nuestra iglesia, nuestra fundación. Y lo que él vio en los viernes, sábado y domingo, 300 personas alabando y adorando a Dios, niños y grandes. Él me dijo, Pastor Fernando, qué vida del Espíritu hay aquí. Qué cosa tan maravillosa. Porque hemos tomado del agua de la vida gratuitamente y le hemos dado a beber a todas las personas, adorando, alabando y sirviéndole a nuestro Dios. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo Jesús. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dice Jesús, si alguno añadiere a estas cosas, Dios el Padre traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19.
Si alguno le quita, lo cercena o lo cambia, las palabras del libro de esta profecía, este libro es intocable. Dios quitará su parte del libro de la vida, lo borrará, porque se atrevió a corregir la palabra de Dios, que es infinita, es eterna, es hermosa, es única. Y de la santa ciudad no verán, no verán. Todas esas sectas no verán. Y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién lo dice? Jesús. El que está dando testimonio desde el versículo 16 al 20. Ciertamente vengo en breve. Ahora, la pregunta que yo te hago y que me hago es, estamos esperando, estamos listos, estamos preparados para en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un sonar de la trompeta, subimos con el Señor, o nuestra vida se termina y caminamos con Él por la eternidad. Nos graduamos. Ciertamente vengo en breve. Y aquí viene el amén. A esta palabra, a muchos nosotros los cristianos decimos amén a cualquier cosa, pero aquí definitivamente es el verdadero amén. Sí, Señor, ven. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, porque estamos uniéndonos al testimonio de Él, de lo que Él está diciendo, por lo cual Él murió, por lo cual Él nos está entregando esta recompensa de estar con Él por la eternidad. Y termina la carta con la misma forma como el apóstol Pablo terminaba sus cartas. Y ahora Juan toma la misma terminación de Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Para que podamos estar firmes con Él. Hermanos, hemos llegado, gracias a Dios, al final de la... Pueden abrir los micrófonos y vamos a entrar entonces a preguntas. Gracias, Pastor Fernando. Como siempre, muy claro, muy explícito el mensaje. Algunas preguntas. No quisiera pasar como tan de rapidez el tema que ha cogido mucha fuerza hoy en día, que tiene que ver con algo que tocaste que se llama la teoría del reemplazo, porque veo que este conflicto que hay en Israel ha hecho que mucha gente que está en contra de las El clima. decisiones de Netanyahu piense que es conveniente echarle la culpa a Israel, utilizar la teoría del reemplazo, diciendo que nosotros somos los que vamos a reemplazar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está en una barbaridad y critican a Israel por las decisiones que ha tomado con relación a Gaza. Quisiera que ampliara un poquitico más ese punto para que nos quede claro, porque son argumentos que uno escucha con mucha vehemencia, sobre todo aquí en Colombia, en donde el presidente Petro está de acuerdo, está en contra del pueblo de Israel y a favor de los terroristas del Hamas. Mira que yo escuché hoy a un judío mesiánico, un hombre metido en la escritura, decir, ningún antisemita entrará a la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el problema del antisemitismo? Es atacar la nación de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no es perfecto, tiene errores, claro que sí. Pero ¿quién es el hombre para decir lo que debe hacer Israel o no? O lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Entonces, entrar al antisemitismo ya es estar en el camino del mal, coger el camino de la condenación. Quiero contestar con eso. Y me dejó frío. Porque en realidad en la iglesia cristiana, mucha gente está hablando de las barbaridades del pueblo de Israel, pero no hablan de las barbaridades de los de Hamas, no habla de las barbaridades de los Hezbollah, no habla de las barbaridades de los guerrilleros aquí en Colombia, del ELN, entonces es muy fácil atacar a una nación que se está defendiendo, pero santificar a todos esos guerrilleros que están atacando al pueblo de Israel. En estos días se reunió un joven aquí en Bogotá, un hombre libanés de Beirut. La familia de mi esposa viene de Beirut. Entonces él decía, yo amo
que Israel haya atacado al Hezbollah, porque el Hezbollah nos ha traído ruina, pobreza, y nosotros estamos pidiendo que por favor Israel destruya a Hezbollah para que podamos ser libres. Y se vinieron los muchachos, los antisemitas, a golpearlo, pero él decía una gran verdad. Nosotros no podemos decir, entonces sí, levantemos a la FARC, levantemos al ELN, porque se está haciendo un acuerdo de paz con ellos. No, ellos son los destructores del pueblo. ¿Cómo los vamos a santificar? Tenemos que, como hizo Uribe, sacarlos, correrlos, acabarlos, eliminarlos, no volverlos a colocar como gestores de paz. Es lo mismo. Entonces, ¿en qué camino estamos? ¿En el camino de la vida o en el camino de la muerte? Ahí te contesto, Alfonsito. Ya pues podemos levantar la mano, yo les doy el cambio, pero que tenía esa y un par de preguntas más. Si alguien se quiere hacer las preguntas ya y las dejo para el final, fabuloso. Si alguien quiere participar ya con un comentario, con una pregunta, con una aclaración, vale la pena. Y si no, quería de una vez aprovechar y referirme al versículo número 11. En el versículo 11, en la parte final del versículo dice, y el que es santo, santifíquese todavía. A pesar de que el versículo dice, y el que es santo, santifíquese todavía, yo creo que nosotros nunca podemos declararnos santos, porque yo te escuché que decías, y nosotros que no estamos en el pecado, sino que de vez en cuando vamos al pecado, nos arrepentimos y volvemos y somos santificados. Creo que no, yo creo que estamos en un proceso de santificación y tenemos que estar trabajando por ese proceso de santificación, aunque el versículo, como te digo, el 11 es muy claro que dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Yo creo que declararse uno santo me parece, me parece un atrevimiento, por decirlo menos. Entonces, no sé, Fernando, cómo puedas redondear mejor esta idea o si Sergio tiene algo que nos dé una luz a todos los que pensamos que sería muy optimista de nuestra parte, por decirlo menos, declararnos santos. Yo estoy siempre en conflicto, a pesar de que lo estoy viendo aquí en el versículo 11 que dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Creo que es muy atrevido de nuestra parte declararnos santos, que es nosotros estamos trabajando en forma permanente por esa santidad y a veces el espíritu de concupiscencia que nos hablaba el apóstol Pablo no nos permite avanzar, nos hace retroceder en ese proceso de santificación, pero que creo que solamente somos santos cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos a esta parte final que es como bien lo mencionas, el Apocalipsis, que es la parte final nuestra, ¿no? No sé Démosle qué. cambio al pastor Sergio a ver. Dale. No, simplemente quería aclarar que debemos diferenciar correctamente cuál es la palabra y el significado cuando se utiliza en la mayoría de las expresiones el santo. Usted y yo somos santos. Todos nosotros que hemos aceptado a Cristo somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para el Señor. Estamos en un proceso. Estamos caminando en un proceso muy correcto, como lo decís, Alfonso. Pero todos nosotros que hemos aceptado a Cristo somos santos, hemos sido apartados. Y como bien lo dijo el pastor Fernando al principio, somos santos predestinados desde el principio, antes de la creación, porque ya hemos sido escritos, ¿no?, en el libro. Pero somos santos porque somos apartados por el Señor para su uso exclusivo. Simplemente aclarar eso, ¿no? A veces confundimos eso y es donde se nos produce esto. No somos santos porque consideramos que santo es no pecar. No. Santo es ser apartado para el Señor y estar en un proceso constante de santificación, que muy bien lo dijiste, Alfonso. No sé si trae un poco de claridad de lo que digo, ¿no? Perfecto. Sí, es como un tema que he tenido siempre con relación a la percepción y a las discusiones que hemos tenido en este ámbito. Es que la misma aceptación de ser apartado y de ser santo nos coloca en una posición como de tranquilidad. Y pienso que nosotros tenemos que trabajar mucho en la misericordia, que Como tenemos que que nos trabajar mucho en relaja la eso, ¿no? caridad. Exacto, ese es el punto. El punto que va, mi punto es que nos relaja y nos hace olvidar de las obras y entonces ya sabemos que somos salvos por la fe, en eso estoy enteramente de acuerdo, pero sin embargo cuando leímos este Apocalipsis encontramos que por las obras vamos a ser juzgados y las obras pues tienen que ver, en mi opinión, con las obras de misericordia,
con las obras de caridad y con todo lo que se espera de nosotros en ese proceso de santificación. Dale, Fernando. No, está bien, maravillosa la explicación que dio el pastor Sergio. La palabra nosotros tenemos que entender que santidad es apartados para el Señor. Ahora, yo quiero hacer una diferencia entre el hombre de pecado y el hombre en proceso de santificación. Cuando Jesús nos viene a nosotros, nos santificó y nosotros entramos cada día en una intimidad profunda con el Espíritu Santo para irnos santificando, para ser más semejantes a él. Pero el hombre de pecado, que es el que sí digo yo que es un pecador, es el que vive, se revuelca en el pecado y no tiene y no quiere y no definitivamente no quiere tener ninguna relación con Dios. Entonces, el hombre de pecado, nosotros no estamos en esa condición de hombre de pecado, somos santos por la obra de Cristo en nosotros y tenemos ese proceso de santificación que es muy diferente. Y no sé si alguien tiene algo que preguntar. Omar, ¿ibas a preguntar algo o aclarar? ¿Abriste el micrófono? No. Sí, yo Sí, dale. quiero, pues yo tengo dos interrogantes. Fernando, el pastor dijo al principio que ahí se refería a toda la humanidad, de que estamos predestinados a ser salvos, ¿cierto? ¿O cómo fue lo que no entendí bien? Todo no, Porque, todo no. por eso, porque nosotros, Montico, cuando nosotros le compartimos a una persona del Evangelio de Jesucristo, le decimos que haga una confesión, ¿cierto? Entonces, esa persona recibe a Cristo. A partir de ese momento, entonces no es salvo, ya había sido predestinado a ser salvo. Eso es lo que me pregunta. Exactamente. Yo también tenía ese concepto que en el momento de la decisión era santo, pero estudiando la Biblia me doy cuenta que antes de la creación del mundo, yo fui conocido. Al ser conocido, fui elegido, llamado, justificado, santificado, glorificado. ¿Cuándo fue? En la eternidad. Otra, Un momentico, Vita, yo termino esto. Si fuera en el momento de la decisión, la salvación sería humana, tendría que ver el hombre. Y nada, la salvación es un acto soberano de Dios. bueno, esa es una, ¿cierto? Pero es que hay tantas preguntas que uno se hace. Por ejemplo, mucha gente dice que la salvación no se pierde, que porque recibimos a Jesucristo, pero por ejemplo, algo dijo usted ahora, las personas que se apartan, que ya no quieren creer nada en Dios. Entonces yo digo una cosa, si Dios nos llamó a santidad y esa persona vuelve al mundo, a los rudimentos del mundo, a pecar y todo eso, pues ahí yo me imagino, no, así es, está pisoteando la sangre del cordero. Entonces Dios va a tener compasión con la persona porque primero lo recibió, jugó con Dios, pisoteó la sangre. Entonces, esa persona se salva o digo, entonces yo cogeríamos el evangelio del libertinaje. No, es que Jesucristo me salvó y yo ya soy salvo por gracia, pero sigo pecando. Como yo conozco unos amigos, unas personas que yo les decía, "Ay, hermano, pero usted cómo dice que, aunque todos pecamos, ¿cierto? Pero Espérenme, digo, concretemos. Oigamos la respuesta al pastor Sergio. Pastor, ¿qué dice sobre eso? No hablo ahora de amigo ni nada porque concretico, bueno, vamos acá, Sergio. ¿Qué dice con respecto a lo que él dice? ¿La salvación se pierde, sí o no? Sí, sí, listo. Es decir, el tema es que si tomamos la doctrina de salvo siempre salvo, va a pasar lo que dijo Alfonsito. Es decir, nos relajamos porque simplemente, ahora la palabra es claro, dice, no pisoteando la sangre del cordero, cuidando nuestra salvación. ¿Para qué cuidaríamos nuestra salvación? Diría la Biblia, si esa, esa, ah, esa salvación nosotros no la perderíamos. Fuimos predestinados y escritos, pero en ese transcurso de haber sido predestinado, por favor, y usted me corrige, Pastor Fernando, en el transcurso tenemos lo que se llama libre albedrío. El Señor nos inscribió y en su soberanía nos inscribió. Ahora nosotros podemos torcer eso que Él escribió y decidir no seguirlo al Señor. Entonces, ahí es donde tenemos el problema, Omar, de decir, bueno, mi libre albedrío confronta con la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor respeta. Y ahí es donde la Biblia dice claramente, cuiden su salvación, no pisoteen la sangre del cordero. Si no, sería muy fácil el tema de salvo siempre salvo, esa doctrina de que no importa si ya somos salvos, peque, entonces. peque y haga lo que quiera.
Ahora, Exacto. mira lo que, mira lo que Perdón, dice. Fernando. Hebreos 2 dice, en Hebreos 2 dice, no descuidando esta salvación tan grande. Entonces, ¿por qué no lo advierte en Hebreos? Porque la salvación, yo entiendo, y a mí me dicen que no. Si él dice que no descuidemos esta salvación tan grande es porque la tenemos que cuidar. Entonces, eso es lo que yo he entendido siempre, ¿cierto? Que la salvación sí se pierde. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, Ah, el amor de muchos se enfriará. Ahora, hay una pregunta que es una pregunta teológica que da para un tema interesantísimo, es si esas personas fueron salvas o no eran salvas. Ajá, Y ¿está ahí bien? queda ahí queda, anoche di esa clase a mis discípulos y me demoré 2 horas estudiando a Arminio y estudiando a Calvino. Y yo ahora no tengo la forma de hablarlo, pero hágase esta pregunta, si apostató, si se salió de la fe, si esos cantantes, si esos músicos dicen, ya renuncié al Señor, entonces pregunto, ¿eran salvos ¿Eran o no eran salvos? salvos? Claro. Entonces, ahí está pues. Esas son cosas muy interesantes, por eso escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, no podemos seguir tragando entero y esperando que los pastores nos alimenten cuando nosotros tenemos el pan cada día y no lo buscamos y esperamos ir a la tienda del panadero y ese panadero no confecciona muy bien. Hay que buscar el pan nosotros mismos y escudriñarla en forma personal. No veo preguntas. Me gustaría que todos participáramos con las preguntas que se nos vienen, que se nos ocurren, que hagamos de cuenta que somos niños de primaria y este tema nos lo soltaron por primera vez. Yo estoy seguro que hay muchas preguntas, para no entrar tan a la parte elemental. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, tengo una para Sergio y para Fernando. Se habla mucho de la simbología, o sea, a veces el tema, sobre todo en este capítulo 22, hay unas posiciones encontradas en que la gente toma, algunos exégetas toman la palabra de una manera literal y otros dicen, no es tan literal, es simbólico. Por ejemplo, el río de agua vida. El río de agua vida simboliza la vida eterna y la abundancia que proviene de Dios y del Cordero. Es un símbolo, no exactamente que el río corre como tal, porque cuando yo leo este Apocalipsis me toca imaginarme cómo es ese árbol de la vida que crece al lado y lado del río. Me imagino que es un río tan grande que está por debajo del río y saca una rama por un lado y la otra rama por el otro. Y entonces ves dos árboles como lo explicabas al principio y a veces toca ser muy, muy simbólicos para poder entender esta situación. Porque el árbol que está en un río está al lado y lado, cuesta un poco a la imaginación eh, tomarlo de manera literal. Yo pienso Bueno, que esto tiene que ver mucho con la simbología. Por ejemplo, el significado del árbol de la vida y sus frutos. Para mí simboliza la restauración completa de lo que se perdió en el pecado, de lo que pasó en el Génesis, ¿no? Porque es que este Apocalipsis, uno necesariamente cuando lo lee, lo lleva al Génesis, ¿no? Porque aquí es el retrato del Edén, pero sin el árbol prohibido, pues. ¿Se acuerdan cómo se llama el árbol prohibido? El árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal. Aquí no, el aquí árbol de la está, vida. aquí, exacto, no, aquí lo presenta es el árbol de la vida. El árbol del conocimiento no lo presenta aquí, que está en el Génesis. Y ese árbol de la vida lo presenta, lo leíste, Fernando, al comienzo, claro, lo claro, presenta está. como un árbol que Versículo le 2. cuesta a uno trabajo imaginárselo, que es un árbol que está en un río que nace por un lado y que nace por el otro. Entonces uno se imaginaría que es que el árbol viene desde debajo del río y sale por una orilla y sale por la otra, pero es el mismo árbol, porque lo ven Tremendo problema cuando queremos interpretar las escrituras ahí voy. con la mente humana. Pero yo les insisto, la literalidad de la palabra. Si el Señor dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Yo no puedo entrar humanamente a interpretar. Yo digo, si él lo dice, así es. No lo he visto acá, pero allá lo voy a ver. ¿Cómo La puedo yo entrar a literalidad, interpretar humanamente? la literalidad de la palabra es clara y es contundente. Si nosotros queremos interpretar, vamos a tener miles de interpretaciones. Por eso que coincidimos con el pastor Fernando en el tema de la literalidad de la palabra. Somos claros en eso, ¿no? No podemos tener dudas. Y se presta a imaginación, claro que sí, pero no podemos dudar de que lo que escribió el Señor, la interpretación del ser humano de lo que Dios quiso que escriba, es así. No podemos dudar. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Exactamente lo que Dios dice, lo que Dios hace. Y si lo dice así, que el río estaba en el medio de la ciudad y que el árbol estaba en medio, eso es algo sobrenatural. Y toda la Biblia es sobrenatural, porque no tiene nada que ver natural, es divina. Por eso yo digo, mi reino no es de este mundo, es del cielo. Y en el cielo nosotros no hemos ido para ver si verificamos si es así o no es así. Tenemos que creerlo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero se cree. Este Apocalipsis, como te digo, es fuerte. Es fuerte y hay que, por Claro, ejemplo, cómo explicarle a una persona que conoce de la ley de los opuestos, que para que exista el blanco debe existir el negro, y para que exista el calor debe existir el frío, y para que exista el día la noche, y para que exista la luz, las tinieblas. ¿Cómo explicarle que por qué no habrá noche en la Nueva Jerusalén? el Señor dice que los sabios de este mundo, Él los va a confundir. Los filósofos de este mundo son nada delante de Dios. Los que se creen sabios y que hacen todo, van a decir, wow. Los grandes científicos, cuando empiezan a estudiar la Biblia, dicen, uy, hay un creador, hay un creador, hay un protón. Claro. El protón es Dios. Sí, claro que Entonces, sí. Él va, y a los humildes les va a dar gracia y nos va a dar las revelaciones. Y el humilde tiene que decir sencillamente, Dios lo dijo, yo lo creo. ¿O no es así, pastor Sergio? Dios lo dijo, yo lo creo. Totalmente de acuerdo. Y además, si está escrito, yo lo creo. exacto, si está escrito así lo que debemos creer, es nuestra obligación Sí. creerlo. No, ¿sí? Porque yo no dice estoy. No, que nadie que... perdónenme que los interrumpa porque este punto es bien interesante. Sí, Si está escrito en la palabra, yo también lo creo. Lo que Pero pasa la es que me interpretación cuesta es el trabajo problema. explicarlo. La ahí está, explicación. Porque la tal explicación cual. un momentico, ¿cómo es que no habrá noche en la Nueva Jerusalén? Entonces dice uno, un momentico, es porque Dios mismo es la luz. Y entonces no hay necesidad de lámparas, ni de sol, ni de nada. O sea, ya tiene que emplearse a fondo para poder explicarlo. Pero te digo, Vea, es que Apocalipsis es un reto. claro. Por ejemplo, mira, Steve Hawking, el gran hombre que decía que no había Dios, ya lo vio. En el momento que murió, ya lo vio. Sí. Ya se dio cuenta que todo lo que él dijo ya no era, ya lo vio. Carl Sagan, que el universo ya lo vieron a él. Entonces, esos grandes hombres pensadores para nosotros necesitaban tener un encuentro con Dios, ya lo tuvieron. Vamos a ver. Simplemente quería aclarar que muchas de nuestras percepciones humanas tienen fundamento que nosotros nos manejamos en un tiempo que es cronológico, el cronos. El tiempo de Dios, el kairos, es el tiempo perfecto de Dios. No es ni presente, ni pasado, ni futuro. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cómo que fuimos inscritos en el libro antes de la creación? No, claro, para Él es tiempo presente siempre, en un momento exacto. Nosotros, en nuestra mente finita, de nuestro tiempo cronos, no podemos entenderlo. Por eso es como dice el pastor Fernando, y yo vuelvo a refrendar, es literalidad, pero es sobrenatural toda la escritura, inspirada por el Señor, ¿sí? Toda la escritura para redarguir, para instruir, para enseñar, ¿no? Es clarísimo. Omar levantó la mano. Dale, Omar. Fernando, voy a hacer una pregunta, pero no me va a regañar. Pero que sea juiciosa. No, yo siempre hago preguntas juiciosas, yo me inspiro en lo que dice el Espíritu Santo. Ok. Justamente dice orando en el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el único capítulo que tiene Judas, uno nomás,
y el versículo 20 dice el Espíritu Santo. Cuando yo leo la palabra, lo primero que hago es pedirle al Espíritu Santo que me dé la revelación de su palabra, porque si no la estaría leyendo en mi carne y no habría un fluir del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, yo digo una cosa, pastor. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, tanto pastor que tiene tanta ideología, tanta cosa diferente, la prosperidad que dicen que lo escucho y yo le digo, no, hermano, es que la palabra dice muy claro, se pierde la salvación y me dicen que no, que se pierde, que ya somos salvos. Le digo, entonces yo puedo ir pecando, entonces, ¿cómo hace uno, por ejemplo, toda esa gente que cree que no se pierde la salvación y siguen en su cuento? Entonces, uno cómo hace para entender eso ahí, hermano, para uno poderles decir a la gente, no, hermanos, que vea, mostrándole bíblicamente, pero ellos, Omita, venga, yo le contesto con la palabra y cálmese con todos los demás. Póngale cuidado, el Señor se lo contesta. Versículo 11 del capítulo 22. Escúchalo bien. El que es diga, injusto, sea siga injusto así, todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Tú tienes que practicar la justicia, porque ya tú eres justo por la sangre de Cristo. No te preocupes por todos los pastores que hablan y no te metas con ellos. El problema es tu corazón, es mi relación, es mi... Ahora, Dios me está llamando a una intimidad a mí a través del estudio de Apocalipsis. Tengo el honor de compartirlo con ustedes, pero cada uno de nosotros tiene que tener una intimidad. Y aquí le dice, el que es santo, santifíquese todavía. Y está hablando de un proceso de intimidad con el mayor. Ahí está la respuesta mía. pero no me regañó, no. No, le estoy contestando con la palabra. No, Deje porque deje que todo el mundo haga como tiene que hacer. Aquí el Señor lo dice. El Señor no se pone a decirle a la persona, oiga, usted no siga haciendo injusticia hablando todo. No, el Señor le dice, el que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, siga en inmundicia. El que es santo, santifíquese más. Usted y yo tenemos que santificarnos más. Amén. Esa es mi obligación. ¿O no es así, hermano Sergio, hermano Alfonso? Sergio, dale Sergio que levantó la mano. Totalmente de acuerdo, Pastor Fernando. Y voy a agregar algo más. Primera de Juan, capítulo 4, me va a dar la afirmación de lo que yo le estoy diciendo. ¿Saben qué? Nadie de los que nos está viendo, nadie de los que nos está escuchando, ningún hombre de valor en realidad nos crea, ni al Pastor Fernando ni a mí. Pruébennos, Amén. prueben. Lo que dice Amén. primera de Juan 4, no creáis a todo espíritu, porque hay muchos falsos profetas. ¿Saben qué nos indica esto? Que tenemos que terminar esto, ir a la Biblia y a ver que lo que dijo el pastor Fernando es realmente así o no. Y en la intimidad con el Señor nos va a decir la verdad. Detenga lo bueno y lo más deséchelo. Bueno, está bien. Dale, John Wilson. Bueno, yo tengo una inquietud frente a la predestinación. Pues se ha dicho hoy que pues, Dios sabe los que están ya inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? Eso es lo que he escuchado, que Dios sabe, el dueño de la predestinación, que es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Y todo, Dios sabe y tiene el libro de los que están inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros oramos por una persona y le decimos que repita la oración, y en la oración dice, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. ¿Cómo hacemos esa oración si ya hay una predestinación y Dios ya tiene en el libro inscritos a todos los que van a hacer y no van a hacer? Esa es mi pregunta, mi inquietud. Es buenísima. Yo tenía ese problema. Y yo me colocaba como el escribano del Señor, escribir personas en el libro de la vida. Y eso le corresponde solamente al Espíritu Santo. Y aquí lo dice muy claro, el versículo Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia dice que cuando uno nace, está inscrito en el libro de la vida. Y en Apocalipsis, estoy buscándolo, si me ayuda el pastor Sergio, dice para que no sea borrado del libro de la vida. Hay una en las iglesias, ayúdame por favor, que no me acuerdo en cuál iglesia, para que no sea borrado del libro de la vida. O sea que cuando la persona
le predican el evangelio y no lo acepta, va a ser el borrado. Pero inscrito ninguno, porque ya todos estaban inscritos antes de la creación. Entonces nosotros tenemos, como cristianos, venga, reciba al Señor para que el Señor lo escriba en el libro de la vida. Error doctrinal que cometíamos. Y pensamos que nosotros somos los que escribimos cuando es el Espíritu Santo el que los conoció. Wilson, ¿está claro? Apocalipsis 3, 5 y 6. Dilo, por favor. Apocalipsis 3, 5 al 6. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estamos hablando en el Apocalipsis 22. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién lo puede borrar? El Señor. El que no se dejó poner las vestiduras blancas porque no aceptó la redención de Cristo por su sangre. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, al que venciere. O sea que toda persona nace inscrita. Cuando no está Cristo, Eso. Dale un aplauso al pastor Jorge a eso. Así es, sí, señor. Eso es verdad. Eso. Esa parte. Todos estamos inscritos en el libro de la vida. Esa parte anoche, dándole la clase a mí, porque estamos hablando de la salvación, la seguridad de la salvación. Llevamos 6 meses practicando la seguridad de la salvación. Yo les decía eso. Qué error el mío inscribir personas al libro de la vida cuando el único que los puede colocar es el Señor. Y Él es el único que los puede borrar. O sea, todos nacemos inscritos para la Nueva Jerusalén. Pero las personas deciden no aceptar a Cristo. Exactamente. El libro de la vida, todos estamos allí. Pero solamente el Cordero tiene la potestad de abrirlo cuando ya se va a definir quién quedó realmente inscrito y quién ha sido borrado. Correcto. Ahora, hermano Wilson, hay algo más todavía. Usted y yo que somos evangelizadores y trabajamos predicando y predicando y predicando. Solamente prediquemos y dejémosle al Espíritu Santo que los convenza de pecado. ¿O no, pastor Sergio? ¿Es así o no así? Totalmente de acuerdo. Porque amén. es que El que convence... Juan dice nosotros, claramente que cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá de justicia, de pecado, de justicia, de juicio. Cuando nosotros queremos inscribir a una persona en el libro de la vida, estamos tocando la gloria de Dios que no le pertenece sino a Él. Yo no sé en qué momento una persona... ¿Ah? Que dijo, eso me gustó, ¿no? Muchas veces, y yo lo he hecho, nos hemos arrogado el tema de ser el escribano de Dios, ¿no? ¡Qué terrible! No, hermano. Terrible. Por eso te digo, hay que escudriñar, estudiar la palabra, y gracias a ustedes porque me escuchan a mí hablar todos los martes y aprendo mucho, porque yo era de esos, para tener, ¿cuántos ganó hoy? No, 800, 500, 1 millón, todo, ay, se ufanaban por eso. Mi amado, el único que gana es el Espíritu Santo, nadie más, ya lo tenía predestinado para un tiempo. Es más, pueden estar en la cárcel y el Señor viene y los convence en la cárcel y no hay nadie que le está predicando. Y los llamó. Yo conozco esos casos, los llamó sin que haya intervención humana, para que nadie se gloríe, solamente el Espíritu Santo. Personas que están en coma también aceptan y después despiertan ya cristianizadas, si ustedes quieren tomar ese término, ¿no? Y nadie le hizo aceptar a Cristo. ¿Qué dice el hermano Willy que no habla? O la pongamos a hablar a Willy. Willy levantó la mano. Eso, Willy. Uy, ahí acabo de levantar la mano. Me gusta la moto que tiene Willy, en Miami la conocí. Oh, sí, me acuerdo. Es que qué día estábamos hablando con mi esposa de, digamos, cuando uno está compartiendo a una persona y uno le dice como, bueno, si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, eres salvo, ¿sí? Pero en todo lo que estamos hablando hoy, como el tema del libre albedrío y del escrito en el libro de la vida y demás, es un poco confuso el tema para una persona como decirle como, mire, si usted acepta a Jesús, ok, como que le va a ir bien, por decirlo así, y está salvo. Si no, como que va a vivir lo peor, ¿sí? ¿En dónde está como ese tema del libre albedrío? Porque es como poner a una persona entre la espada y la pared y como decirle, pues, como que usted verá, ¿sí me explico? No sé bíblicamente cómo soportarlo o cómo más tener argumentos para eso. No sé si me hago entender. Willy, lo que pasa es que nosotros los cristianos somos muy manipuladores.
y lo que tenemos que hacer es más vida. Mira, hay personas que se convierten con solamente la actitud de un buen cristiano, sin estar predicándoles y manipulándoles, que si no aceptan a Cristo. Y hay una manipulación, recibe al Señor y ofrenda y te van a dar casa, carro, ve que vas a tener una cantidad de cosas. Eso es una perversión de la Biblia, del Evangelio de nuestro Señor. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio y transmitir la vida del Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. Y la palabra, pues sí la ponemos, le mostramos el camino de la vida, la verdad, cada persona escoge, pero solamente podemos hacer eso. El Señor decía, mira el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio, no dijo nada más. Y agrego algo al pastor Fernando, Willy. No te confundas de que no le hagas confesar. Romanos, el apóstol Pablo va a decir claramente que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó desde los muertos, serás salvo. Entonces, lo que hace es afirmar aquello que fuiste inscrito ya en la eternidad por el Señor. O sea, le tienes que predicar. No con esto, por más que seas predestinado, no significa que no le prediques. Nosotros tenemos que ir. Mateo 28 dice, id y predicad el Evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo. Es decir, esto no nos quita a nosotros la responsabilidad, Willy, de lo que tenemos que hacer. ¿O no, Pastor Fernando? Correcto, hermano. Hay un problema en la iglesia cristiana que tenemos que quitarnos de encima, que es el decisionismo. A todo el mundo tenemos que llevar a que decida por el Señor. Queremos ganar esa persona para nuestra feudito, para nuestra iglesita, para nuestro rebañito, para nuestra comunidad. No. Es que compartir el Evangelio y el Señor lo lleva al rebaño que Él quiera. No debemos de andar buscando peces en los acuarios de los demás. Compartir el Evangelio es para el reino de los cielos, no para la iglesia. Una sola iglesia vendrá a buscar el Señor. Amén. Quitémonos el decisionismo, compartamos el Evangelio y no presionemos, no manipulemos a una persona para que acepte al Señor hoy, porque si no te vas a morir y mañana no vas a amanecer. ¡Wow! Eso es terrible. La gente no quiere eso, la gente quiere vida, no quiere religión. ¿Cuándo el Señor habló de religión? Él habló de vida, del espíritu, de llegar y, por ejemplo, ¿qué hago yo? Un ejemplo, yo tengo una reunión y hay 300 niños danzando y cantándole al Señor. Llega una persona increíble y dice, ¿esto qué es? Ah, pues están llenos del Espíritu Santo, están cantando y todo. Ahí hay vida. Ellos quieren estar ahí porque hay vida. Pero una palabra condenatoria que usted tiene que poner falta, que usted tiene que dar aquí, que usted tiene que poner a este lado, que usted tiene que poner a este otro lado, que usted tiene que traer los diezmos, si no, no va al cielo. Pura manipulación evangelística que no tiene sentido. Dale, Omar. Voy a otra intervención. Bueno, juiciosa. No, yo siempre soy juicioso, y no que es que a mí me gusta así. Pelear. No. Pelear, el evangelio no es de pelear, sino de convencimiento, hermano. Hágame el favor y tomemos que a mí me gusta es compartir el evangelio. Usted dijo ahorita que por nuestro testimonio mucha gente se va a conocer el evangelio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace uno, por ejemplo, compartirle a una persona de la calle que no me conoce ni nada de esas cosas? La palabra, yo le iba a decir la palabra que dijo el pastor ahora, ir y hacer discípulos en Mateo 28. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar a la persona y no es que, mire, yo soy así, y voy a la iglesia, voy a conocer así? No, uno tiene que compartirle a la gente. Hermano, venga, pasa esto. Yo nunca predico en la iglesia. Yo predico a Jesucristo. Yo no digo ni ande me congrego, ni soy de nada. Yo digo, Jesucristo es el único a través del Espíritu Santo que le puede hacer convencimiento. Yo nunca le digo a la gente que vaya a la iglesia. Le digo, si usted quiere seguir pecando, hágalo, hermano. Pero lo importante es que empiece a tener una relación con Dios. ¿Cómo hace uno para llegarle a la gente, como dice Fernando, que no, que con nuestro testimonio uno tiene que compartirle a la gente? O si no sería... Mira, para predicarle a la gente de la calle, hágalo del buen samaritano. No le dé palabra, hágalo del buen samaritano. Ejemplo. Está caído, póngale ropa, llévelo a un lugar, páguele las cosas y ya, y no se ponga... Y esa es la mejor predicación. No, pero entonces ahí sería por obras. No, es que hay que compartirle. No, obra suya, y el hombre se va a dar cuenta, y después de que reciba el favor, el pan, lo que sea, le habla que Cristo te ama. Tendría que volver al otro día para que me vieran. No, uno le comparte y tal vez nunca más lo vuelve a ver.
Es que el propósito es ahí mismo, pues, hermano, porque si no, esa persona, ¿cómo va a ser salva si yo no le comparto? Yo digo, ve, le voy a dar un pan y listo, ve. Y entonces dice, ve, este man tan buena persona, ¿quién será? Hermanito, estamos hablando de lo mismo y estamos gritando, estamos hablando de lo mismo. Tranquilo, que estamos unificados. Es que yo Estamos, me voy y como Sería, estamos en lo mismo, Mita. sería interesante conocer la opinión de Carlos Borges, que lo veo reflexivo. No, está que duerme, Carlitos. Carlitos, dale. No ha hablado nada, está que duerme, Carlitos. Sí, yo estoy trabajando desde las 5 de la mañana y no tomé mi siesta, entonces estoy un poquito cansado. Eh, pues no sé, terminamos hablando un poco sobre la salvación y todo eso, y puedo estar incorrecto, pero no veo el paralelo con el Apocalipsis, que es el tema que estamos tratando. Realmente quiero es entender un poco más sobre estos tiempos que están llegando definitivamente Sí, y hacia dónde vamos. correcto. Y creo que el tema de la salvación y todo eso, eh, acabo de darme cuenta que realmente sí, definitivamente hay confusión. Hay confusión porque unos dicen una cosa y otra cosa. Y pienso que yo creo que lo sabio es buscar uno el discernimiento porque Dios definitivamente le habla a uno en diferentes formas. Así Pero es es. cuando uno se alimenta de esa palabra que lo puede escuchar. Entonces, entrar en debates con todo el respeto, pero son un poco estériles, lo que hacen es crear confusión. Esa es mi opinión. Sergio, No, solamente aclarar algo acerca de esto que dice Carlos. Gracias, Carlitos, realmente un aporte muy importante. Simplemente aclarar que la Biblia es una sola. La Biblia es la revelación. De hecho, me encanta el versículo 1 de Apocalipsis 1, ¿no? La revelación de Jesucristo. Y la salvación tiene como fundamento la revelación de Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Todo el libro de revelaciones, todo el libro de Apocalipsis es la revelación del mismo Jesucristo, que es la base fundamental de nuestra salvación. Entonces, en realidad, por ahí a lo mejor no nos hemos expresado bien los que estamos dirigiendo y tal vez generamos esta confusión, pero tiene todo que ver en ese sentido. La revelación de Jesucristo, la base fundamental de nuestra salvación, porque el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre es solamente Jesucristo. Si separamos esto, realmente no estamos entendiendo que la Biblia es un solo compendio, digamos, ¿no? Solamente para aclarar este punto. Gracias. tengo dos preguntas finales que creo que apuntan hacia la inquietud que plantea Carlos Borges. Y una de ellas es, ¿cómo debería responder el lector al llamado el espíritu y la esposa dicen ven? ¿Qué debería hacer la persona cuando se encuentra con esa cita bíblica? Ahí habla de la unanimidad de una iglesia guiada por el Espíritu Santo, anhelando la venida de su Salvador. El versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, hay una unidad perfecta, porque la relación del Espíritu Santo con la iglesia es llevar a la iglesia a la dimensión espiritual para poder llegar a ser la esposa del Cordero en la boda del Cordero. Y en la unidad, entonces, cuando ya están, aquí ya la iglesia ya ha sido raptada, está en la Nueva Jerusalén, pero la iglesia ahorita está clamando que el Redentor vuelva, que el Señor vuelva. Y aquí está hablando en tiempo que todavía no se ha cumplido, que venga a recoger a su iglesia o a traer la redención total para el reino milenial en la tierra. Entonces, es la unidad de la iglesia y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en el corazón de la iglesia, de cada uno de nosotros somos la iglesia. Y la otra pregunta es, ¿qué aplicación práctica tiene para los creyentes de hoy este Apocalipsis 22? Lo dijo el pastor Sergio, el principio de Apocalipsis. No podemos llegar al capítulo 22 sin entender lo que dice, que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
o las personas que escuchan la palabra de Dios, las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesús y los tiempos finales. La escatología bíblica. Bueno, ¿alguna inquietud o pregunta más? Porque el Sí, tiempo se sí, nos agota. Alfonsito, yo no puedo quedarme sin decirle algo, perdóneme. Definitivamente, con todo lo que hemos oído y hemos hablado hoy, y a través del capítulo todo completo del libro de Apocalipsis, yo saco como sinopsis y síntesis de que lo que estamos viviendo definitivamente es una prueba. Yo podría llamar así, una prueba. Pienso que fuimos creados inicialmente con el amor de Dios a su imagen y semejanza en un paraíso, pero que el hombre por razón de su pecado destruyó ese paraíso y obtuvo la ira del Señor. Y a partir de entonces, uno puede ser calificado o bien o mal. Y finalmente, siendo el Señor tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, yo no sé cómo pensar que Él puede permitir que uno de sus hijos se va a quemar en el mar de azufre y de fuego por la eternidad. Eso me aterra a mí. Y por supuesto me da más ánimo para tratar de llegar a ser justo y tratar de llegar a ser santo. Por supuesto que sí, pero me muerde el corazón y me parte el alma que haya tanto ser humano que va a caer a ese mar infinito eterno de desgracia y de dolor. Imagínate, ¿y a dónde queda la cruz de Cristo? La sangre del Señor. Por favor, todo ese dolor que tú sientes, imagínate a la magnitud de cada ser humano que se pierde en el infierno por algo, por de tal manera amó Dios al mundo para que no vayan al infierno, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, no vaya al infierno. Ya está la solución. Si no lo aceptó, dime, ¿qué podemos hacer, gordito? No aceptaron a Cristo. La solución, la redención. ¿De qué está hablando Apocalipsis? De la redención final, de la llegada al cielo de los siervos, de los que creyeron. Bienaventurados los que oyeron, los que guardan la profecía de este libro. Ahí está la respuesta. Dios sufrió más que tú, te lo garantizo. Ver un hijo de él en el infierno. ¿Cómo no? Y le dio la solución. He aquí estoy, revelación, y no lo aceptaron. ¿Cómo ¿Qué más no? se puede hacer? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué prueba tan grande. Durísima, Lo durísima, felicito, pastor. Qué durísima. prueba tan grande. ¿Cómo no? Muy duro. Muy duro. Bueno, y la última para cerrar, porque el tiempo se nos agota, es la pregunta sobre la advertencia final de si alguien le quita algo a este libro. Cuando está diciendo eso, ¿se refiere al libro del Apocalipsis o a toda la escritura? Toda la escritura. Y el Señor sabía lo que iban a hacer y que han hecho. Totalmente lo hicieron. Y no vamos a entrar en detalles, pero todas las sectas han modificado la palabra de Dios a su amaño. Hay Biblias ahora donde cambiaron la Biblia y están diciendo la nueva Biblia para X y Y condiciones de la raza humana para poder aprobar su pecado. Hay la Biblia de la LGTB ahora también. No Oiga te eso. lo puedo creer. ¡Oh! Esa sí no la conocía. No me Claro digas. que No lo puedo sí. creer. Bueno, No Ahí me está. vamos a, si no hay más preguntitas, terminamos aquí la grabación y podemos quedarnos. John Wilson, tú eres el que vas a cerrar con los comentarios y nos vas a despedir en oración. Dale, John Wilson, activa tu micrófono. John Wilson, Quisiera, activa tu Alfonso, que micrófono. quisiera que repitiera la última pregunta que usted hizo, la pregunta que acaba de La hacer. última pregunta es que en los últimos versículos bíblicos del capítulo 22 dice, si alguien le quitara o le añadiera algo a este libro, viene la advertencia y viene el castigo, que no me va a referir a ese, sino la pregunta es si se refiere al libro del Apocalipsis o a toda la escritura. Entonces, tanto Sergio como Fernando nos han contestado, es a toda la escritura, a toda la palabra de Dios.
Claro, porque ni una Toda, tilde ni una coma faltarán. toda la escritura es inspirada por Dios, eso está claro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, y el único que tiene la autoridad para cambiar y ha cambiado la interpretación de las escrituras es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No le escuché, no le Él, entiendo. ¿Cómo? sí, el único, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios, eso está claro. Está en 2 de Timoteo 3:16. Pero en el transcurso de los tiempos, el mismo Dios ha, eh, ha tenido... Se perdió, ¿Cómo? no se No, oye, yo no le escucho bien. ¿Ustedes le están no se escuchando No se bien? oye, escucha, no se oye bien. no se oye. No, y lo que está diciendo, mejor dicho, tenemos que dejarlo claro antes de irnos. Bueno, Ujú. ahora sí me escuchan. No, No, Qué no raro. tiene buen sonido, John. En todo caso, no tiene buen sonido. ahora menos, Sí, no, ahora no, menos. pero de todas maneras, Si tal no. vez te quita, si tal Mientras vez te recoge quitas el los sonido, audífonos, tal mientras recoge vez, el sonido, bien, y dile quita, que, desconecta que- el del celular o del iPad, desconecta, a ver si así ya te va mejor. Ahí ya. Ahí ya. entonces, que el último versículo dice que no se puede cambiar absolutamente nada. Es una advertencia absolutamente clara, que no se le puede quitar ni añadir nada a la palabra. Mi pregunta no era si le podemos quitar o le podemos poner, sino si se refería al capítulo del Apocalipsis o a toda la escritura. Y la respuesta es contundente, es a toda la escritura. Pero entonces tú has dicho que, ¿qué, John? Que necesitamos tenerlo y dejarlo claro para todos, no solamente para los hombres de valor, sino para todas las personas que nos siguen en YouTube. Entonces yo digo, está claro que No, toda la escritura es inspirada por Dios. no tiene buen sonido. No se le escucha nada, no se le escucha nada, John. Ay, No tiene buen sonido, John. No se le escucha nada. Actuó el Espíritu Santo que Manda, tenga manda un controversia. audio por el chat, John. Pero definitivamente no. Yo Actuó Yo tengo, hago un yo tengo comentario una, yo mientras tengo una, era para controversia. yo hago mientras, un mientras comentario John, mientras John arregla su John problema, recupera su sonido, pero sí, yo tengo una no, estoy preguntita absolutamente curiosa. seguro que eso es así, no se puede cambiar para nada. Que nuestro Alfonso, Señor Jesucristo haya traído el mensaje del amor a los 10 mandamientos es otra cosa. Y que en Mateo 22:34 haya hablado del mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo único que se le ha adicionado. ¿A quién se lo adicionó? Dios. no, Dios nunca, con ellos, nunca lo nunca modificó, lo nunca es modificó. modificación, Le dio estatus de es una amor. explicación que antes no lo entendíamos, ahora lo entendemos, pero nunca, el Señor nunca modificará su palabra, es inmutable. Yo he venido a cumplir la ley y los profetas, dijo el Señor. Exactamente, exactamente. Bueno, oigamos la pregunta de Willy. Sí, una pregunta más curiosa es en el tema de las versiones de la Biblia, digamos, de la Reina Valera, de la nueva versión internacional, de la nueva traducción. Digamos, como que quién hace esas versiones o quién las modifica o quién las avala o es simplemente a manera de conocimiento porque no sé la respuesta a eso. Bueno, ¿Será que ahora sí me escuchan? Pastor Sergio, dale la respuesta a Willy con respecto a las diferentes versiones de la Biblia a través de los tiempos, basándonos en los originales de la palabra. Obviamente que todas las traducciones fueron fundamentadas en las traducciones originales del griego, del arameo y del hebreo antiguo, digamos, ¿no? Entonces, todas estas que vos estás viendo, Willy, actualmente, son traducciones de la original. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo me manejo con Reina Valera 1960, pero Yo es algo que... también. Ah, bueno, somos dos, entonces. Para mí es lo más claro. Yo te aconsejaría que siempre que mires una traducción, por ejemplo, veas si está hecha por Sociedad Bíblica Internacional, que te pueda avalar
para que en la parte de adelante vos mirás allí, y si está avalada por la Sociedad Bíblica Internacional, entonces bastante fideligno. Yo personalmente, si voy a Nueva Traducción Viviente y miro Reina Valera, y tengo que decirte que me quedo con Reina Valera. Lo que pasa es que muchas veces los que comienzan a entender Reina Valera 1960 es medio complicado el vocabulario. Entonces por ahí comienzan con Nueva Traducción Viviente, con Nueva Versión Internacional, y después van trasladando eso. Pero fundamentalmente mi recomendación es la siguiente. En Google hay una Biblia transliteral, se llama. ¿Qué es transliteral? Es una Biblia que te traduce del hebreo, del arameo, del griego al castellano. Entonces, tenés un versículo, tenés dudas, anda, poned ese versículo que te haga la traducción de la etimología original. Vas a entender mucho más. Si tenés alguna duda, no nos creas a nosotros, como decimos, no le creas a una versión, anda directamente a buscar y meterte con Dios en el estudio de la palabra, ¿sí? La mía es de Charles Stanley, pero se basa en la Reina Valera de 1960. Perfecto. Está perfecto esa, está perfecto esa. Está bien, sí. Es una Biblia de estudio, Jorgito. Sí, a Sí. veces es conveniente tener dos o tres versiones, porque cuando no entiendes un versículo, otra te lo puede aclarar. Es lo que me pasó a mí con el versículo 15, que dice de este capítulo de la Biblia Reina Valera, que dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, la última frase pareciera que tuviera contradicción, pero dice todo aquel que ama la mentira, todo aquel que ama y hace la mentira. Entonces, por eso es conveniente irse a una Biblia de estudio para poder entender este versículo. Pero no hay contradicción, es una traducción también, como bien lo dijo Sergio, del griego, del arameo y del hebreo, que puede ¿Cómo caer. fue que dijiste, Sergio, para buscarlo en Google? Para que lo tradujera La directo. Biblia con traducción transliteral. Pone así transliteral y te va a aparecer. Listo, gracias. Bueno, Sergio, También, también que la nos quedan llaman, Willy, Biblia interlineal. Eso, ¿Será que, Carlito, sí. será que ya me pueden escuchar? No. ¿Biblia Ahora qué, sí, Carlitos? ahora sí, Interlineal, John. Willy. Está perfecto, Interlineal. John. Hágale, John. Gracias. Bueno, ¿sí me están escuchando entonces? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces estaba en que toda la escritura es inspirada por Dios, eso está Amén. claro, ¿cierto? Amén. Y la palabra pues dice que nadie puede quitarle ni cambiar nada a la palabra y está claro que es a toda la escritura. El único que puede cambiar, tal vez no la letra, pero sí los textos, es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Un ejemplo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué está cambiando él ahí? La escritura. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. No, papi, no está cambiando, está explicando. Sí. está escrito, ¿Cómo está así? explicando. No está No, cambiando está, nada, está explicando. está explicando, está el Antiguo Testamento, pero él dice algo acá. En el Antiguo Testamento dice, no mates a una persona, pero dice, si tú le dices a una persona fato, a eso ya eres culpable de homicidio. No está aumentando el espectro, es más fuerte la revelación O está corrigiendo. Jesús. O está Exacto. corrigiendo. Pero no está cambiando, No está está cambiando. diciendo, Está corrigiendo. trayendo una base moral más amplia, pero la misma palabra. Ujú. ¿Cómo así? Nunca, O sea, nunca Jesús la va a cambiar, hermano Johncito, nunca. Porque es él, imagínate, ¿cómo va a cambiar él si es el verbo encarnado? Él es la palabra. Él es la palabra. ¿Cómo se va a pero cambiar él mismo? No puede. no, pero la interpretación es lo que yo me refiero, mi pastor. No, pero no la está La cambiando, la está interpretación, explicando. No la está explicando, cambiando, la está explicando. La está explicando. no, No es un cambio, es una explicación. Jesucristo dice, está escrito y está, por ejemplo, en la ley, ¿cierto? Unas ordenanzas específicas, por ejemplo, para el día sábado. Y él, en el día sábado, empezó a hacer cosas
que en la ley están escritas que no se podían hacer, porque Él es Dios y puede cambiar las cosas cuando Él las quiera hacer. Entonces, muchas cosas que están escritas en la ley, Él las cambió. No es que las esté explicando ni nada de eso, no, las cambió. Esto se dijo y se hacía. Ahora yo les digo que hay que hacer es esto y esto. Pastor Sergio, Eso está claro, o sea, eso es indiscutible. Pastor En el Sergio. Antiguo Testamento está escrito, y Jesucristo explica en el Antiguo Testamento, está escrito que no se puede hacer esto, por ejemplo, un día sábado, pero yo lo estoy haciendo y autorizo para que se haga el día sábado. Imagínense que en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, hablaron sobre judaizar. O sea, antes de Cristo, después de Cristo. Pero Esa pregunta es, que tú haces nos llevaría a un estudio profundo. Y profundo. no, Ujú. exacto, pero Llevaría a un estudio muy profundo. bueno, pero no tampoco es para confusión, es que es algo muy sencillo. Así como el dueño de la predestinación es Jesucristo, es Dios, entonces también el dueño de la palabra es Él y Él puede cambiar o lo que se hizo o lo que se va a hacer. Él lo puede cambiar, ¿cierto? Dice que Dios no cambia, pero está escrito y está comprobado cosas que se hacían y Jesucristo dio la orden de que ya no se hicieran y que se hicieran de esta manera. Eso está escrito y nosotros lo Pero estamos no, yo no haciendo. considero que sea cambiar la Johncito, palabra. El Johncito, mismo hecho de la circuncisión es circuncidar el corazón. O sea, no está cambiando nada. O sea, en esencia la palabra permanece la misma. Es adaptarse a las costumbres de hoy en día. Ujú. Porque veníamos con una cantidad de costumbres del Antiguo Testamento, pero no está cambiando la palabra, no la está cambiando. ahora, Perdón John- que se me cortó Johncito, el audio recién, No, claro pero, que sí. Oísteis que fue pero Johncito, dicho, o sea, escúchame esto, Johncito, y no tengo absolutamente nada más. Yo bueno, cambio lo que está mal. Yo cambio lo que está mal. La palabra de Dios no está mal en ningún aspecto. ¿Cómo lo va a cambiar? Va a explicar, va a ampliar completo, pero cambiar no. Bueno, orate frates. Bueno, bueno, señores, el tiempo es se que nos agotó. Me da pena con Ya se nos ustedes. agotó el Esta es tiempo, una sí. pregunta, este es un tema que da para muchísima explicación para adicional estudiar, para estudiar, y para el tiempo se estudiar, nos para agota. estudiar. Claro que sí. Entonces, el mismo John que lo hemos designado, haznos una oración para que haya entendimiento. Por favor, despídenos en oración. Ay, Dios mío. Bueno, amado Rey Padre Celestial, en esta noche, primeramente, perdónanos si hemos interpretado de alguna manera que no es la santa palabra tuya y te pedimos perdón por eso, Padre. También te pedimos la sabiduría y el entendimiento para poder recibir la revelación, poderla interpretar conforme a tu palabra, sustentados en tu palabra, Señor. Pido, Padre Celestial, que convenzas al mundo de pecado para que la mayoría sean salvos, Señor. Como decía Nayib, le duele a Dios ver que una persona se quema en el lago de fuego que arde con azufre. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia y compasión de los que se están perdiendo y a nosotros que nos reafirmes y nos des convicción de todo para que podamos hacer siempre las cosas conforme a tus designios y tu voluntad. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Una amén. aclaración final. De hoy en 8 días tendremos las preguntas generales del Apocalipsis. En general, preguntas. Vamos a presentar unos mapas y algunas preguntas que quedaron sin resolver de capítulos anteriores. Todo eso lo tendremos en la próxima semana, con el cual ya el próximo martes 3 de diciembre finalizaremos definitivamente el Apocalipsis. Así que los esperamos a todos y tendremos la posibilidad de recibir las preguntas de todas las personas que nos siguen a través de YouTube. Con mucho gusto se las responderemos el día diciembre 3. Vamos a intentar de nuevo tener una transmisión en vivo. Hoy no lo logramos por alguna razón, es nuestra primera transmisión y nosotros hacemos esto con la mejor intencionalidad y esperamos que para hoy en 8 días sí podamos tener el YouTube en vivo para que puedan participar las personas que nos siguen a través del canal de YouTube.
Bueno, no siendo más, cierro esta transmisión y les pido